Como primer tema tenemos el de personas. La definición de personas implica en general un grado de importancia y de complejidad, y que en virtud varía las excepciones que conlleva. En el aspecto jurídico, persona significa del enfoque jurídico, la doctrina ha definido a la persona como un sujeto de derechos y obligaciones. Este es el ente en el que el orden jurídico confiere la capacidad para que le puedan ser imputadas las consecuencias de derecho, o dicho en otras palabras, como todo incapaz de ser titular de derechos y obligaciones. En la filosofía, bueno, en el aspecto filosófico, Luis Rasens Sitges define a la persona como la expresión de la esencia del ser humano, del individuo humano, esencia que no puede ser captada en el mero campo de la ontología, más bien es concebible en la intersección del campo de la ética. En el aspecto sociológico, Recasens define a la persona atendiendo tanto a la persona humana, de la que subraya sus determinantes y sociales y colectivas, como el concepto de personalidad en tanto el miembro de un grupo, nacional de un país, practicante de una profesión, militante de un partido, etc. En psicología, también Rasens señala que la persona es la esencia concreta de cada individuo humano, la cual constituye el resultado de la íntima combinación de varios ingredientes, por ejemplo, factores biológicos, constitucionales, biológicos adquiridos, sociales y culturales. La unidad radical y profunda del sujeto, su misma concreta, irreductible, entrañable y única, etc. Ahora hablaremos sobre las teorías jurídicas explicativas de la personalidad. En primer punto tenemos la teoría de la ficción. La teoría de la ficción considera como la concepción más difundida a propósito de la naturaleza de las personas morales, que dominó un largo tiempo en Alemania hasta la mitad del siglo pasado, y en Francia e Italia durante el primer cuatrimestre del presente. Y Savigny se debe a su planteamiento clásico. Las teorías realistas. La teoría de la ficción encontró una seria resistencia entre los tratadistas alemanes. Se pensaba que la personalidad no es una creación del derecho y que los entes colectivos existen en la realidad desde antes que el derecho los reconociera. Reconociera la personalidad, otorgándoles facultades e imponiéndoles un carácter jurídico. Para estas teorías, la sociedad existe independientemente de sus miembros y una voluntad colectiva diferente de cada uno de sus componentes. Y hay intereses colectivos distintos, inclusivos, contrarios muchas veces a los de los miembros considerados particularmente. En fin, hay un ser real diverso de los individuos y el derecho solo tiene que encontrarlo y reconocer la personalidad jurídica. Teoría de Francisco Ferrara. La anatomía parece ser irreductible entre las teorías de la ficción y la realista, sin embargo superada en las teorías jurídicas de Francisco Ferrara y Hans Kelsen. Francisco Ferrara hace la exposición crítica de las teorías que se habían expuesto acerca de la personalidad hasta entonces, y concluye en exponer la suya reconociendo la parte de la verdad que tiene cada una de las teorías anteriores, agrupadas en la ficción y las realistas. Teoría de Hans Kelsen. El creador de la teoría del derecho ha dado un concepto de persona estrictamente jurídico, el cual se relaciona de manera estrecha con él. El concepto de derecho subjetivo elaborado por el mismo autor, quien lo identifica de la norma para la teoría pura. El derecho subjetivo es solo un aspecto del derecho objetivo y adopta la forma de un deber y una responsabilidad cuando establece una sanción, o un derecho cuando esa sanción depende del individuo determinado. Clasificación de las personas jurídicas. Persona física es el hombre, es decir, el hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones. A este respecto, no cabe hacer distinción alguna en cuanto a nacionalidad, casta, raza o cualquier otro género que lo haga diferente. Históricamente pudo tener alguna trascendencia. Persona física, pues es un ejemplo, pues yo soy una persona física. Y las personas colectivas, morales o ideales son muy diferentes. Son los entes distintos de la persona humana que constituyen sujetos de derecho, obligaciones, es decir, todos aquellos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto de persona colectiva y moral se verá más adelante. Clasificación de las personas morales. Persona de derecho público. En los términos del artículo 25 del Código Civil, son personas de derecho público, la nación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y las corporaciones de carácter público reconocidos por la ley como integrantes del poder estatal. Se tiene por corporaciones de carácter público aquellas establecidas en virtud de interés general o estatal, como la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM. Y las personas de derecho privado. En el sistema jurídico mexicano son personas de derecho privado aquellas enumeradas por el artículo 25, fracción tercero, y el Código Civil, o sea, las sociedades y asociaciones que se propongan fines ilícitos, los cuales puedan ser de carácter pecuniario, profesional, artístico, beneficiario, así como las extranjeras establecidas en el artículo 2733. Esto quiere decir que son más o menos como las empresas,
en grupos que están dedicados a buscar fines, ya sea lucrativos, no lucrativos, etc. Principio de la personalidad individual. Jurídicamente se define como la personalidad como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Por tal razón, todo sujeto de derechos y obligaciones es una persona de derecho, ya que con ello indica estar dotado de la cualidad o investidura denominada personalidad jurídica. Dicha personalidad tiene como principio y fin, el cual quiere decir inicio y extinción. Personalidad del concebido. En el nacimiento se determina la personalidad, pero el concebido, dice el artículo 29 de la Constitución del Código Civil, se tiene por nacido para todos los efectos que les sean favorables, siempre que al nacer tuviera figura humana y viviere 24 horas, enteramente desprendido del seno materno. O sea que alguien que nace y si ha pasado más de 24 horas nacido cuando acaba de nacer, lógico, pues adquiere derechos y obligaciones. Al derecho civil le importa por razones de seguridad jurídica saber con qué certeza quién puede ser titular de derechos y de obligaciones. La personalidad que se hace desprender del artículo 29 del nacimiento significa capacidad jurídica, capacidad para la titularidad jurídica. Los derechos o masas patrimoniales afectados por el posible nacimiento son colocados por la ley en situación de dependencia. Principios de la personalidad colectiva. Así como la personalidad jurídica de los seres humanos comienza con el nacimiento legal, en los términos del artículo 337 del Código Civil, debería existir un precepto que precisara el momento en que se inicia la personalidad jurídica de los entes colectivos o de las personas morales. Lamentablemente no existe tal precepto, por lo que el sistema jurídico mexicano puede aplicarse las diferentes opiniones doctrinales respecto al momento de iniciación de la personalidad jurídica de esos entes. 1. Respecto a los momentos señalados por los autores han sido 2. El momento del acto de la Constitución. 2. El momento del acto de reconocimiento hecho por el Estado. Fin de la persona individual. Cuando termina la existencia física del ser humano, termina también su vida jurídica. Por tanto, la muerte pone fin a la personalidad de jurídica del hombre, ajenas al derecho mexicano, la esclavitud y la muerte civil. La única forma de acabar con la personalidad jurídica del hombre es la muerte, sensación definitiva de la vida. Es de gran importancia practicar esta práctica precisamente el momento en el que cesa la personalidad jurídica, tener una prueba fehaciente de la muerte que indica día, hora en el que cesó la vida, pues a partir de este hecho se derivarán consecuencias jurídicas muy importantes, como la extinción de los efectos jurídicos en relación con la persona fallecida. El hijo de la viuda nacido después de 300 días de haberse dado el deceso del marido, no es hijo de si en los 300 días después de haber muerto, si en los 300 días después de que murió el hombre, no es reconocido como su hijo, los actos del mandatario realizados en nombre del mandante después de la muerte de ese son ineficaces. Los frutos posteriores de la muerte del usufructuario pertenecen al nudo del propietario y no a los herederos del usufructuario. Dan inicio a los efectos del derecho sucesorio, etc. Conmoriencia y premoriencia. En el actual Código Civil para el Distrito Federal, apegado a la doctrina más generalizada, se estableció la presunción de convivencia de muerte simultánea en los términos del artículo 1287. Dicho numeral dispone que el autor de la herencia y sus herederos o legatarios pertenecen en el mismo desastre o en el mismo día que se pueda averiguar a ciencia cierta. Quienes murieron antes se tendrá por muertos a todos al mismo tiempo y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o el legado. En otro caso que guarda semejanza en algunos efectos jurídicos con la muerte es la declaración de presunción de muerte. Esta presupone la ausencia del sujeto de su domicilio por el tiempo y previos los trámites que marca la ley. Cabe anticipar que en este caso no hay fin de la personalidad, sino solo un procedimiento cautelar de los bienes del ausente en beneficio de él y de sus herederos. Fin de la personalidad colectiva. Normalmente el fin de la personalidad colectiva, el fin ente colectivo, en cuyo caso es de procederse a la liquidación patrimonial de los que estén adentro de esta personalidad colectiva, los que sean miembros, según las reglas que para cada tipo de ente colectivo se establecen conforme a la naturaleza, pero a veces, no obstante, se priva de personalidad jurídica el ente colectivo. Este persiste como persona social no jurídica. Por ejemplo, la nación polaca en las épocas de su desaparición como Estado, las iglesias y los sindicatos, y las legislaciones que
que les negaban personalidad jurídica, etc. La ley prevé como causas de discriminación de la personalidad jurídica de las personas morales el desconocimiento expreso del Estado por ley, sentencia o resolución administrativa, el cumplimiento de los fines que lo organizaron, la voluntad de sus integrantes y la falta de un elemento esencial para su existencia. Bueno, a mí me tocó atributos de la persona. En los atributos de la persona en el derecho familiar podemos encontrar aquellas propiedades o características de identidad, en las cuales son propias de las personas físicas o morales. Cada uno está constituido por varios atributos. Para empezar, en el atributo de personas físicas podemos saber que en las personas físicas es el sujeto por lo individual. Es un hombre que tiene derechos y obligaciones y sus atributos son la capacidad, el estado civil, el patrimonio, su nombre, su domicilio y su nacionalidad. Ahora describiré cada una de sus descripciones de los atributos. El primero es la capacidad, pues podemos encontrar que es la aptitud para que sea un titular del derecho y también para ser un sujeto con obligaciones, pues debemos de saber que todas las personas lo deben de tener. Segundo es el estado civil, pues también podemos encontrar que cada una de las personas se apoya en su situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, por ejemplo, que esté casado, que tenga ciertos derechos y obligaciones. En el parte de patrimonio podemos encontrar que es un conjunto de obligaciones y de los derechos susceptibles de tener un valor pecuniario. Y por parte del nombre encontramos que el nombre de una persona está compuesta por los primeros nombres de la persona, su apellido paterno y su apellido materno. En la parte del domicilio se encuentra que es un lugar de una persona que reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Y por último podemos encontrar la nacionalidad, que es un atributo de la persona que rebasa la materia civil para ubicarse en el contexto legal del derecho constitucional, pues la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con estado o nación. Ahora hablaré de los atributos de personas morales. Pues debemos de saber que las personas morales es la denominación y la razón social que se reciben las personas y que sirve para distinguirlas de unas o de otras. Y para que se pueda entrar en relación jurídicas con los demás sujetos del derecho, pues están constituidos por esos atributos que es el nombre, el domicilio y el patrimonio. En el estado de persona, el estado es en realidad social y política. En el sentido político es el conjunto de hombres que componen un pueblo, cuando tienen un asiento territorial y soberanía e independencia. Debemos de tener en cuenta que en la doctrina es aceptada por un largo tiempo y se ha establecido en la posición del estado civil del hijo, que debe de requerir 3 requisitos, en el cual entra el nombre, el trato y el fama. Pues en el nombre tiene el significado que quien ostenta el estado de hijo debe de llevar el apellido de la familia a la que pertenece o pretende pertenecer. Y en el trato se requiere decir que las personas poseedor del estado de hijo debe ser tratado por los miembros de la familia
como un familiar más. Y el de fama significa que en la comunidad todos los integrantes del núcleo social donde el individuo poseedor del estado de hijo actúa lo consideran como un miembro de ese grupo familiar. Comúnmente en los estados de la persona se afirma que los actos del registro civil para probar que se surgió de definida fecha de ciertos papacy en el territorio nacional, con lo que se acreditará la edad, su filiación familiar, su nacionalidad, por ejemplo, el estado de casado que se prueba con el certificado de matrimonio o de esta forma sucesivamente. También debemos de saber que se clasifican en dos grupos, en el cual uno es la acción de reclamación del Estado, que ejerce un demandar un estado civil que no le ha sido reconocido por la persona. Y el segundo es la acción de desconocimiento del Estado, pues se ejerce también para poder reclamar el estado civil que dice tener una persona y que legalmente no lo tiene. Sería todo por mi parte. Hoy hablaremos acerca de la patria potestad, que es el tema que me tocó exponer. La patria potestad es un conjunto de facultades que se otorgan a los padres sobre sus hijos menores para el cumplimiento de los deberes que la paternidad les impone. Caracteres de la patria potestad: es irrenunciable por ser del orden público, o sea, por mandato de la ley. Es imprescriptible por construir una institución fundamental de derecho de familia. Es intransmisible por naturaleza de los derechos que la constituyen. Su ejercicio corresponde a los padres. Es temporal por su término de duración, o sea, al alcanzar los hijos la mayoría de edad. ¿Por qué es irrenunciable? Porque tú ya al tener un hijo no puedes renunciar a él, o en cierto caso sí, pero ante la ley jamás va a dejar de ser tu hijo. Y es intransmisible porque tú esa patria potestad que tienes como padre no la puedes pasar a otra persona, a tu amigo. Por eso se dice que es intransmisible. Ejercicio conjunto de la patria potestad: solamente el padre y la madre pueden ejercer la patria potestad. Los abuelos y a los restantes parientes de un menor les cabe ser llamados a funciones protectoras, pero en concepto de tutores. Eso es lo que hablábamos, por eso es intransmisible, porque tú siendo el padre o la madre del niño en cuestión, no puedes darle la patria potestad a tu amigo o a su tío, tu primo, o sea, no puedes. A menos que, como dice acá, alguno de los padres fallezca, llegue a pasar algo, o los dos parten, los abuelos o parientes son los que quedan como tutores del menor. Ejercicio de la patria potestad en caso de separación de cuerpos. Divorcio e invalidez del matrimonio. De acuerdo a lo normado en el artículo 420 del Código Civil, la patria potestad se ejerce con el cónyuge a quien se confían los hijos, quedando el otro cónyuge, mientras tanto, suspendido ese ejercicio en los siguientes casos: separación de cuerpos, divorcio, invalidez del matrimonio. Según el artículo 76 del Código de Niños y Adolescentes, en los casos de separación convencional y divorcio ulterior, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad. Ejercicio de la patria potestad sobre hijos extramatrimoniales. Patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o por la madre que los ha reconocido en el artículo 421, primer párrafo del Código Civil. Si ambos padres han reconocido al hijo extramatrimonial, el juez de familia determina a quién corresponde la patria potestad, atendiendo las siguientes circunstancias previstas en el artículo 421 del segundo párrafo. Como primero tenemos la edad del hijo extramatrimonial, sexo del hijo extramatrimonial y las circunstancias de vivir juntos o separados los padres. Deberes y derechos derivados de la patria potestad. La patria potestad origina relaciones entre el padre y el hijo. A uno y a otro le acuerda derechos y le impone obligaciones. Prácticamente el derecho de uno es la obligación del otro. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad según el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes. Velar por su desarrollo integral, proveer su sostenimiento y educación,
dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes, darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no bastare, podrán recurrir a la autoridad competente, tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Presentarle a los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil, recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin perjudicar su atención, administrar y usufructar sus bienes cuando lo tuvieran, tratándose de productos que estará lo dispuesto en el artículo 1004 del Código Civil. Obligaciones de los hijos sujetos a patria potestad. El cumplimiento de la misión paterna exige a su vez una sumisión e independencia de los hijos. Estos tienen también, por tanto, deberes que cumplir. Las obligaciones de los hijos sujetos a patria potestad se encuentran plasmadas en el artículo 454 del Código Civil, conforme al cual los hijos están obligados a obedecer a sus padres, los hijos están obligados a respetar a sus padres y los hijos están obligados a honrar a sus padres. Suspensión de la patria potestad. Situación por la que el progenitor no se encuentra privado de la patria potestad, pero carece legalmente de su ejercicio, son causales por la que se suspende la patria potestad según el artículo 466 del Código Civil. 1. Por la interdicción del padre o de la madre originada en causal de naturaleza civil. 2. Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. Número 3. Cuando se compruebe que el padre o la madre se hayan impedidos de hecho para ejercerla. La patria potestad, según el artículo 75 del Código de Niños y Adolescentes, se suspende en los siguientes casos. A. Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de naturaleza civil. B. Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. C. Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan. D. Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad. E. Por maltratarlos física o mentalmente. F. Por negarse a prestarles alimentos. Y G. Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio, de conformidad en los artículos 282 y 340 del Código Civil. La tutela. La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la guardia de las personas y sus bienes, o solamente de los bienes o de la persona, de quien, no estando bajo la patria potestad, es incapaz de gobernarse por sí mismo por ser menor de edad o ser declarado como incapacitado. Este punto es muy importante, pues ya hemos hablado sobre lo que es la patria potestad. Al no estar el padre o la madre por faltar, ya sea que hayan sufrido algún accidente o alguno de los dos haya fallecido, la tutela queda a otras personas, ya sean los abuelos o en caso del hermano. Estos no reciben una patria potestad, sino que quedan como representantes del menor bajo la tutela, que es lo que nos dice acá. Acción de tutela. Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. La protección consistirá en un orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, este le permitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. ¿Quién puede interponer la acción de tutela? La acción de tutela debe ser ejercida por la persona, ya sea natural o jurídica, directamente afectada en sus derechos fundamentales, salvo en los casos de representación o de agencia oficiosa. Las personas pueden interponer acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que así lo solicite o cuando la persona esté en condición de amparo o de indefensión. Las clases de tutela. Como número 1 tenemos la tutela testamentaria, que es aquella que se confiere por testamento por las personas autorizadas por el rey. En este caso, si los padres llegaran a fallecer, dentro del testamento dejarían quién se quede con la tutela del hijo. Tutela legítima es la que tiene lugar cuando no existe tutor testamentario o cuando los padres pierden el ejercicio de la patria potestad a cargo de personas señaladas directamente de la ley. Esto es lo que hablábamos. Aquí, en caso de que los tutores, que los padres falten, pues se le daría la patria potestad ya sea a los abuelos o al hermano. Clases de tutela. La tutela dativa es aquella que surge a falta de tutela testamentaria y de tutela legítima, y la que corresponde a los menores emancipados para casos judiciales. Tutela de administración, el que sin ejercer la patria potestad e independientemente de quien la ejerza por algún acto o donación o cualquier otro de libertad de bienes
a un incapaz o constituye a su favor el usufructo de los mismos, podrá designar y encomendar su administración a un tutor. Dicha tutelada administración se podrá encomendar a una persona física o como una persona moral. La extinción de la tutela. La tutela se extingue por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad, cuando el incapacitado sujeta la tutela entre la patria potestad por reconocimiento o por adopción, y por maltrato inferido a los menores o incapacitados. En estos puntos, el maltrato inferido a los menores o incapacitados nos da a entender que si los abuelos o el hermano se queda con la tutela de en caso de que llegue a golpear a los menores, lo llegue a maltratar, los deje de tener sin alimentos, podría ser quitado de la tutela y pasar a alguien más. Esto obviamente siempre se presente al juez correspondiente. Voy a hablar acerca del registro civil y del matrimonio. Vamos a empezar con el tema del registro civil. Y el registro civil, ¿qué nos dice que es? Es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de la fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en el juicio o fuera de él. Eso se refiere a que es una institución que tiene fe y legalidad de darle a los documentos de las personas que lo contraen para su uso. En la Ciudad de México, la institución de registro civil es una dependencia del gobierno del Distrito Federal de buena fe, que tiene como finalidad conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos del Estado civil de las personas, como lo dispone el Código Civil para el Distrito Federal, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del mismo. Por otra parte, tenemos las funciones del registro civil, que en primer lugar, el registro civil debe autorizar los actos del Estado civil. Como su nombre lo dice, el registro civil tiene la obligación de hacer constatar todos los actos relacionados a en forma más completa y veraz posible, las constancias de los acontecimientos que modifiquen el estado y la capacidad de las personas físicas, y en segundo, constituir la prueba más idónea para demostrar la veracidad de los acontecimientos mencionados. Por otra parte, se debe permitir que los hechos puedan ser conocidos por quien tenga interés en ellos. De ahí la necesidad de contar con una organización rígida en el registro para evitar que se sienten con actos de forma diferente, como sucede nos expidan constancias que no correspondan a la realidad de los hechos registrados. Algunas funciones de ellas pueden ser autorizar los actos del Estado civil, recibir las constancias de los acontecimientos modificadores del Estado y capacidad de las personas, constituir las pruebas del Estado, o sea, que se haga constar que realmente van a servir para una prueba, expedir las copias del mismo y permitir el conocimiento del estado civil de las personas que lo vayan solicitando. Es decir, que si por ejemplo yo quiero conocer mi estado de vida, voy a solicitar un acta de nacimiento. Si yo me quiero casar, voy a expedir un acta de matrimonio y se tiene que hacer constar que yo estoy haciendo las cosas bien y que realmente pues el acta de matrimonio va a servir para casarme o para otra cosa. Las personas que intervienen el juez del registro civil es la autoridad, es la persona que da fe y legalidad a que las actas sean veraces, sean verdaderas, y su presencia imprime el acta del carácter auténtico. O sea, sin la firma del juez, esta no puede ser relevante porque prácticamente sería como que no fuera legal sin la firma del juez y que mismo se consciente de este proceso. El declarante o declarante son las personas que solicitan el acta. Por ejemplo, vuelvo a recalcar, si yo necesito un acta, yo soy la persona contrayente y yo soy la persona que tengo que ir a solicitar lo que yo necesito. Los testigos. Únicamente en los casos que se requieran, por lo general suelen ser dos personas mayores de edad, refiriéndose a los que designan los interesados, aun cuando sean parientes. Las anotaciones marginales. En la antigüedad eran miles y miles de documentos que se hacían constar. Entonces llegaba un punto donde a las personas les podía perder sus actas. Entonces, para que no sucediera eso, en la actualidad
Las anotaciones marginales están en el margen del acta, que es como una marca que se les pone para que en dado caso no se llegara a perder un acta y se llevara un control establecido de las actas y así poder tener un mejor uso o mejor manejo de estas mismas. De hecho, dice que la ley ha intentado remediar estos inconvenientes y para ello ha ordenado que determinados actos no autorizados por el juez de registro civil, sino por otros servidores públicos, se transcriban al margen de las actas del estado civil correspondiente e incluso que se hagan anotaciones de acontecimientos registrales de otras. Por otra parte, tenemos las pruebas supletorias, que estos son, por así decirlo, en caso de que no hayan existido registros. O sea, en dado caso que la persona sea como que no existe, se podrá recibir prueba del acto por documento o testigos, pero para ello será indispensable comprobar los presupuestos anteriores para usar la prueba supletoria. Esto quiere decir que las personas que no tienen ningún registro, ya no tienen ningún registro, se pueden reescribir o sacar una nueva a través de un testigo o a través de algún otro procedimiento. Ahora, vamos a pasar al área de copias y constancias. Las copias y constancias son las formas de registro civil que son expedidas por el jefe de gobierno del Distrito Federal o por el quien designe y se renuevan cada año. Las actas, como bien su nombre lo dice, las copias y constancias hacen referencia a que la constancia hace referencia a que nosotros tenemos nuestra acta y las actas van decadeciendo cada año, por así decirlo. Es importante sacar un acta cada año para que sea vigente y en dado caso de hacer algún movimiento o algún registro que nos solicite nuestra acta, es mejor que la tengamos vigente a que no podemos hacer ningún proceso para no poder utilizar el acta. Se encuentra bajo la vigilancia del juez de cada uno de los juzgados de registro civil, quien debe cuidar de que en el primer mes de cada año se remita el archivo de la Oficina Central de Registro Civil, un ejemplar de las formas del año anterior y que el otro se quede en el archivo de la oficina en el que se actuó. O sea, quiere decir que cada año el juez debe estar pendiente de las actas que tiene él mismo y sabe que cada año se tienen que cambiar. Entonces, por ejemplo, si ya es 2019 y 2020 necesito una nueva acta, la van a cambiar, pero del año anterior se les queda a ellos como una copia, como un colchoncito de seguridad. La rectificación o modificación de actas dice que solo puede hacerse por mandato de la autoridad judicial, el juez de lo familiar y previo juicio, en los casos siguientes. No siempre se va a utilizar en todos los casos, solo son en casos muy establecidos o casos muy concretos. Por ejemplo, cuando el acta se asienta en alguna falsedad, cuando se necesite enmendar un nombre o alguna circunstancia esencial o que pueda afectar el estado civil, la afiliación, la nacionalidad, el sexo o la identidad de la persona. Solo las personas autorizadas expresamente por la ley pueden intentar la acción para modificar un acta del estado civil, a saber, las de cuyo estado se trata, las que mencionen en el acta relacionadas con el estado civil de alguno, los herederos de las personas comprendidas en los dos anteriores, los herederos del hijo muerto cuya acción es imprescriptible para sus descendientes. Inciso número B, los demás herederos del hijo muerto, así como sus acreedores, legatarios y donatarios, en los términos de las limitaciones que establecen los artículos 348 a 351 civil local. Por otra parte, vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio, por concepto, se entiende que es la unión de dos personas en unión libre que deciden tener una relación más formal, una relación legal, donde se establece el matrimonio civil. Para esto tenemos que tener unos requisitos que son importantes para la creación de este. Los requisitos de fondo son nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento de los contrayentes, manifestación de no impedimento legal, que esto quiere decir que las personas están de acuerdo en querer casarse, régimen patrimonial, manifestación del cumplimiento de las formalidades, esto quiere decir que deben manifestarse, deben estar de acuerdo con las formalidades que se les están solicitando para poder unirse en matrimonio, firma del juez de registro civil, que esta es de suma importancia porque si no se tiene la firma del juez es como si no fuera legal este matrimonio.
firmas de los contrayentes e intervenientes. Este igual es de suma importancia porque todos deben estar de acuerdo para que el matrimonio se pueda llevar a cabo, porque si no, pues no se podría, sería como que obligatorio el matrimonio cuando no puede ser así. También se tiene la impresión de las huellas digitales de los contrayentes, pero se imprimen las huellas digitales, más no se utilizan para dejarlas en rastro, por así decirlo, porque a los actos de matrimonio no se les hace la anotación marginal, o sea, ni en las actas de nacimiento del matrimonio se les hace la anotación marginal. ¿Por qué no? La forma del matrimonio del acta. El acta deberá ser firmada por el juez de registro civil, los contrayentes, los testigos de honor si los hay, y las demás personas que hayan intervenido. Al margen del acta se imprimirán las huellas digitales de los contrayentes. En el sistema jurídico mexicano no se exigen las anotaciones marginales de las actas del nacimiento de los contrayentes, como bien lo había mencionado en el inciso anterior. Y los derechos y obligaciones del matrimonio dice: en caso de que alguno de los cónyuges haya sido casado, es obligación llevar el acta donde muestre el término de este, porque no se pueden casar si anteriormente estaban casados, si actualmente están casados y se quiere casar con otra persona. El registro civil solo permite casarte con una sola persona y tienes que demostrar realmente que eres soltero y que te vas a casar con una persona, que no estás casado y que estás dispuesto a hacer cualquier movimiento, cualquier formalidad para poder demostrar que realmente te vas a casar por lo legal. Se deberá hacer la manifestación por parte de los contrayentes de no haber realizado procedimientos de resignación para la concordancia sexogenérica. Cuando la celebración del matrimonio se hubiera requerido dispensa de algún impedimento, se deberá acompañar el comprobante de haber obtenido la dispensa. En el caso de los menores de edad, deberán presentarse ante el juez del registro civil acompañado de quienes ejercen solo la patria potestad. Esto quiere decir que si hay personas que se van a casar pero son menores de edad, es obligación de los padres ejercer un permiso o el acompañamiento de estos mismos para que se entienda que sí existe el permiso y sí existe la noción de lo que van a hacer sus hijos. Soy Robin Jesús Maya Costa y hoy les hablaré sobre el régimen patrimonial del matrimonio. El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de normas jurídicas a través del cual se regula la relación económica o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de estos frente a terceros. Estos se clasifican en tres: el voluntarios. Este se caracteriza por dejar a la libre determinación de los esposos por la forma de regir sus bienes durante el matrimonio. También está el forzoso. En este tipo, la ley fija, sin opción a elegir, el régimen a que deben sujetarse los bienes matrimoniales. También están los predeterminados. Se permite que los esposos puedan optar por algún sistema de los establecidos por la ley en el caso de ellos no lo hicieran. También les hablaré sobre el concubinato. El concubinato puede entenderse por un lado como la unión libre y duradera entre un hombre y una mujer libre de matrimonio y sin impedimentos legales para contraerlo, que viven y cohabitan como si estuvieran casados por 2 años o más en forma constante y permanente, y por el otro, como la unión entre un hombre y una mujer que viven o concubinato como si estuvieran casados, tienen hijos en común, aun cuando en tal caso no hayan transcurrido los 2 años a los que se hizo mención. Características del concubinato. El voluntario. Nadie puede obligar a nadie a formalizar un concubinato, al igual que no pueden obligar a nadie a casarse en contra de su voluntad. Se trata de un vínculo deseado. No se pueden tenerse varios concubinos o concubinas a la vez. También les hablaré sobre el divorcio. El divorcio es cuando la disolución del vínculo es solicitada solo por uno de los cónyuges en base a una causa específicamente señalada en el Código Civil, ante la autoridad judicial competente, es decir, el juez de lo familiar. Es más complejo y a lo largo, y las partes, los cónyuges, alegarán las causas que consideran dieron lugar al divorcio. Estas causas están expresamente previstas en la ley. Tipos de divorcios. Hay divorcio voluntario,
lo cual significa las parejas que por un mutuo acuerdo deseen disolver el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal lo hagan siempre y cuando se celebre un convenio en el cual los cónyuges lleguen a un acuerdo en cuanto a la patria potestad, la convivencia, alimentos y bienes. Divorcio por mutuo consentimiento. Es aquel en el que los cónyuges están de acuerdo en el divorcio. La demanda puede ser presentada por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Divorcio incausado. Es un tipo de divorcio caracterizado porque la sociedad de divorcio está presentada de manera unilateral, es decir, que uno de los cónyuges acuda a solicitar el divorcio sin la necesidad del consentimiento de otro cónyuge, basado solo notificarle a dicho